algunas clases o algunos repasos acerca de la teología en sí, el estudio de Dios, la Trinidad, el estudio de Cristo, que es lo que veremos hoy, un pequeño repaso de Cristo y del Espíritu Santo, y mencionaremos también una parte de la función de la Iglesia. Para la clase siguiente ya empezaremos con soteriología, que era lo que íbamos a continuar, que es la parte más bonita, creo yo, del Evangelio, del cristianismo. Y bueno, con relación a soteriología, vamos a tener también algunos hermanos que se van a unir a este ciclo de estudios, así que por ahí vamos a tener algunos acompañantes más e incluso algunos maestros también que se van a ir uniendo para explicar algunas posturas que ellos tienen, porque no todo es tal y como lo aprendemos en nuestras iglesias. Me refiero a que por lo general la iglesia cristiana evangélica tiene una postura moderadamente calvinista o es un calvinismo moderado, pero también hay posturas que son arminianas y por ahí una que otra postura intermedia. Entonces, es necesario que tengamos algunas visiones aparte de lo que se nos enseña normalmente o aparte de lo que yo les puedo compartir. Sería muy apropiado que tengamos maestros invitados que nos puedan ir mostrando lo que ellos entienden a partir de esa doctrina básica, porque hay variaciones, hay otras interpretaciones que también es bueno considerar y es bueno enseñar. Muy bien, ahora vamos a hacer un repaso rápido sobre algo que quedó pendiente, hablar acerca de Cristo, del Espíritu Santo y alguna mención sobre la Iglesia de Cristo. Así que vamos a hacer una pequeña oración. Les pido que me acompañen en oración, poniendo este tiempo en las manos del Señor. Amado Padre, te damos gracias por mis hermanos con quienes estamos reunidos para enseñar y para aprender tu palabra. Gracias por lo que has hecho hasta aquí. Gracias por cuidarnos y protegernos, por la sabiduría. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas como iglesia, como miembros de este cuerpo maravilloso. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres la cabeza. Gracias, Espíritu Santo, por seguir moldeándonos, seguir enseñándonos. Te pedimos, buen Dios, que nos sigas enseñando en esta tarde y que nos sigas hablando y construyendo en nosotros un aprendizaje para enseñar también a otros y para crecer en este proceso de santificación. Gracias por lo que vas a hacer en nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a compartir pantalla y continuamos. Como les mencioné, el tema de hoy es un tema bastante, bastante esencial. Todos debemos tener claro, al menos como cristianos, y es algo básico que tenemos que enseñar también cuando nos toca enseñar ya a una iglesia o ya como maestros en general. Puede ser maestro de jóvenes, maestros de niños, o maestros en toda la iglesia, líderes de la iglesia o como pastores, dependiendo del ministerio que cada uno tenga. Debemos mantener siempre clara la posición que tenemos en nuestra doctrina, en los fundamentos del cristianismo. Y como vamos a ver, el centro de toda nuestra vida y el centro del cristianismo es Cristo. Entonces, se necesita tener una claridad sobre lo que es Cristo y sobre lo que es el Espíritu Santo, que es quien opera de parte de Cristo en todo lo que nosotros hacemos como iglesia. Entonces, vamos a revisar ese tema. A ver, un segundito. Ok. Ahora sí, ¿cuál es el lugar de Cristo en la teología
en general. Recordemos que teología es el estudio de Dios y su palabra. Entonces, a lo largo de toda la Biblia vemos a Cristo en diversas manifestaciones, pero hay algunos casos puntuales donde se nos permite identificar qué es lo que hace Cristo, qué es Cristo y cómo es que trabaja Cristo en beneficio de nosotros, su creación, su pueblo. Entonces, el lugar de Cristo es básicamente el centro de todo, ¿no? Cristo es el centro de toda la teología bíblica, de toda la palabra. Cristo es el centro del cristianismo como tal. Vamos a ir subrayando. Cristo es el centro entonces de la Biblia, de la teología. Cristo es el centro del cristianismo, pero hay algo importante, que Cristo no es ni el principio ni el fin tampoco, porque hemos reconocido en las clases anteriores que nosotros tenemos un solo Dios y que como tenemos un solo Dios, se manifiesta en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y este Dios nuestro actúa de acuerdo a como Él quiere. Tienen estas tres personas una independencia, pero actúan en conjunto también, trabajan juntos. Entonces, lo que hace el Padre sabe, y de hecho lo hace el Hijo, y lo que sabe y hace el Hijo, también lo hace el Espíritu Santo. Aunque vamos a ver más adelante que tienen ahí unas funciones que pueden parecer diferentes, pero que en realidad es el mismo Dios que está actuando. Entonces, lo que Jesús dijo, por ejemplo, en Juan 14:6, Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él, por Jesús. Entonces Jesús está estableciendo que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es el verbo, Él es la palabra y Él es la vida. Pero eh, Él muestra que necesitamos nosotros no solamente llegar a Cristo, sino necesitamos llegar al Padre, porque parece ser, y de hecho los profetas lo vinieron diciendo siempre en el Antiguo Testamento, que es Dios, Dios en su totalidad y en general, o más específicamente, quiero decir, más específicamente es el Padre quien inició todo y es el Padre quien culmina todo. Si nos fijamos en el Apocalipsis, es el Padre, es Dios Padre quien nos guía, quien nos enseña, quien se manifiesta abiertamente en el cielo nuevo y la tierra nueva, quien nos muestra su luz y ya no necesitamos más luz, sino es el Padre quien nos irradia con su luz. Entonces, necesitamos nosotros llegar al Padre. Jesucristo se queda en el centro y es el centro de todo, pero lo que Jesús viene a hacer es llevarnos a nosotros al Padre y nadie vendrá al Padre si no es por Jesús. Incluso Pablo lo dice también en 1 Corintios 15, 27 y 28, que el Padre sujetó todas las cosas debajo de los pies de Cristo, debajo de sus pies. Y sigue diciendo que cuando dice la Escritura, cuando dice la palabra, que todas las cosas han sido sujetadas a Cristo, a Él, se refiere a Cristo, se está exceptuando al Padre, que sujetó para Cristo todas las cosas. O sea, Cristo está sujeto al Padre, pero el Padre tiene todas las cosas bajo su poder. Y el Padre quiere que Cristo lleve a su creación, a su pueblo, al Padre, que todo sea llevado al Padre. Y luego dice que todas las cosas estén sujetas a Cristo, entonces también el Hijo se sujetará o se someterá al Padre, o sea, a quien le sujetó al Hijo, para que Dios
termina diciendo, o sea, Dios Padre, sea todo en todos. Y ese es el objetivo y es lo que nosotros esperamos y es nuestra esperanza, que Dios, el Padre, sea absolutamente todo para todos nosotros como iglesia. Y cuando hablaba yo de los profetas, hago referencia, por ejemplo, a Isaías 54:13, donde dice que todos seremos enseñados directamente por Yahvé. Habla allí en la Biblia textual, dice por Yahvé, todos seremos enseñados, o también hace referencia al Padre, porque en ese tiempo solamente se tenía la percepción de Dios como la persona del Padre, no había una manifestación del Hijo ni del Espíritu Santo visible por el pueblo judío. Entonces, la referencia que se hace ahí en este versículo de Isaías es que todos seremos en el tiempo final, todos seremos enseñados o dirigidos o todos aprenderemos directamente del Padre. Cristo, además de ser el centro de nosotros como cristianos, es también el centro del universo. Y Colosenses 1 dice que Cristo es imagen del Dios invisible y que Cristo es primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están sobre la tierra, las visibles e invisibles, tronos, señoríos, principados, potestades. Todas las cosas han sido creadas por medio de Él y hacia Él, o otras versiones dicen por medio de Él y para Él. Y Él es, o sea, Cristo existe antes de todas las cosas y todas las cosas tienen en Él su consistencia. Y esta palabra consistencia me llama la atención porque precisamente nosotros, por ejemplo, como cristianos, no tendríamos un fundamento. De hecho, Cristo es el fundamento, es la base, es la piedra, la piedra angular, es nuestro fundamento porque él es quien nos sostiene y Él es nuestra consistencia. Y si no fuera por Cristo, nosotros no tendríamos esa consistencia, esa claridad o, para ser más extensos, esa salvación que el Padre nos dio por Jesucristo, por la obra de Jesucristo. Otro tema importante que ya vengo mencionando es que Cristo es el centro de nuestra vida cristiana, pero hablamos ya en este caso de que Cristo es el centro de nuestra iglesia. Y cuando hablamos de iglesia ahora, hablamos de que el Padre, por ejemplo, ordena algo, el Padre desea algo, el Padre quiere algo, el Hijo trae ese deseo del Padre, el Hijo lo manifiesta y es el Espíritu Santo quien opera. El Espíritu Santo es quien actúa y quien ejecuta tanto el deseo del Padre como la palabra verbalizada, la palabra expresada que viene a ser el Hijo. Por eso es que el Hijo, Jesucristo, es el verbo que el Padre quería que se nos entregara a nosotros. Entonces, el Espíritu Santo es quien está actuando actualmente de forma operativa en la iglesia. Y el Espíritu Santo, cuando nos bautiza, por ejemplo, nos incorpora o nos une a la iglesia. Y este bautizo al Espíritu Santo sucede al margen de lo que se dice en las iglesias pentecostales. Yo nací en una iglesia pentecostal y se habla, por ejemplo, ahí que el bautizo del Espíritu Santo es cuando uno tiene una manifestación diferente a la normal y tiene que hablar en lenguas o tiene que pasar algo extraño para que se suceda el bautismo del Espíritu Santo. Pero la Biblia no dice eso de forma clara, no dice eso.
Más bien lo que sí la Biblia dice es que nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo porque es el Espíritu Santo quien nos une a su pueblo, a la iglesia, cuando nosotros nos arrepentimos y confesamos a Dios como nuestro Señor. Entonces necesitamos nosotros del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es totalmente imprescindible en este trabajo de salvación. Pero cuando nosotros venimos al Evangelio, cuando una persona viene al Evangelio, viene y se arrepiente y confiesa a Cristo como su Señor y Salvador, eh, vemos que hay una diferencia entre venir por el Espíritu Santo, o más bien hay una similitud entre que el Espíritu Santo actúe y lo que dice en Gálatas 3:27, que somos bautizados hacia Cristo, porque al Evangelio por medio del Espíritu Santo es prácticamente lo mismo que ser traídos por el Espíritu Santo hacia Cristo, porque recordemos que la iglesia, y aquí ya vamos a hablar un poquito de la iglesia, recordemos que la iglesia es el cuerpo, pero la cabeza es Cristo. Entonces, si el Espíritu Santo nos está trayendo a un cuerpo, que somos nosotros, eh, nos está trayendo a este cuerpo que es la iglesia de Cristo, nos está trayendo también a la cabeza, que la cabeza es Cristo. Entonces, al ser nosotros traídos o movidos a arrepentimiento por el Espíritu Santo, en realidad estamos haciendo o estamos siendo traídos hacia Cristo, hacia la iglesia, pero también hacia Cristo. Hay una mano levantada, hay una pregunta o Sí, alguna sí, hay una participación. pregunta. Sí, mi Lo que hermana. pasa es que en Mateo 28, 19, 20 nos habla del bautizo, ¿verdad? Que el bautizo es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay religiones donde nos manifiesta que el bautizo nada más es en nombre de Jesucristo. Entonces quería que me explicara ese término. Sí, claro. De hecho, hablamos un poquito en las clases pasadas sobre las herejías que hubo a lo largo de la historia cristiana. Y hay muchas de estas, como por ejemplo que dicen que no se puede bautizar o no hay una Trinidad, ¿no? Entonces nada más es en el nombre de Jesús el bautismo. Y así hay muchas herejías que atentan contra la Trinidad. Eh, Jesús, y de hecho, justo hoy día leía un texto que hablaba de que este versículo, por ejemplo, que usted menciona, es un versículo que en algunos manuscritos se ha encontrado, pero en otro tipo de manuscritos no. Entonces, ese es un argumento de los unicitarios o unitarios, ¿no? O los solo Jesús, por ejemplo, que dicen que el bautismo, como este texto no ha estado en algunos manuscritos antiguos, entonces es un texto que ha sido añadido y que en realidad el bautismo debe ser solo en nombre de Jesús. Pero en realidad esa es una herejía porque nosotros vemos que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo están actuando a lo largo de toda la Biblia y se manifiestan de forma diferente, por ejemplo, en, en el bautismo de Jesús hecho por Juan, cuando viene el Espíritu Santo sobre Jesús, Jesús, como el Dios Hijo, está en las aguas siendo bautizado y el Padre habla desde el cielo y expresa su voluntad. Entonces vemos ahí un ejemplo claro de que son tres personas diferentes y que, bueno, ya en relación al bautismo como símbolo de venir a la iglesia, de ser un cuerpo en la iglesia, es un mandato de obediencia en base a ese símbolo o a esa representación de nosotros venir a ser parte de la iglesia. Y es importante el bautismo como símbolo, el bautismo en agua,
es importante porque es de hecho un paso de obediencia, algo que mandó Jesucristo, pero Pablo lo dice después, es más importante el bautismo por el Espíritu Santo, o sea, el ser, de hecho, llamados por el Espíritu Santo para venir a los pies de Cristo. Entonces, incluso cuando no hubiera un bautismo representativo, hay personas, por ejemplo, que se arrepienten hoy día y mueren a la medianoche y no alcanzaron a bautizarse. No es un paso, pues, el bautismo físico o el bautismo en agua para salvación, sino como representación y como obediencia para, para venir a formar parte de la iglesia de Cristo. No sé si le quedó claro o a lo mejor no entendí la pregunta, ¿me la aclara tal vez o algo quedó en duda? No, sí, sí, hermano, ya entendí. Gracias. Ajá. Muy bien, continuemos. Entonces, Cristo, como es la cabeza del cuerpo, eh, está siempre como el centro también de nuestra vida como iglesia, como pueblo, en conjunto. Y bueno, hay también una posición en la que se comenta de que, bueno, hay algunos estudiosos o algunos teólogos en la que se comenta, por ejemplo, de que Cristo es la cabeza de toda la iglesia, pero no es la cabeza exclusivamente de una iglesia local. Por ejemplo, yo aquí en Lima congrego en una iglesia local y se dice que Cristo no es exactamente la cabeza de una iglesia local, sino de toda la iglesia, de todos los llamados, de todos los que vienen a ser el pueblo de Dios en todo el mundo. Sin embargo, Pablo habla, por ejemplo, Pablo comenta en una parte en la que dice de que él había sufrido por traerlos al Evangelio a unos hermanos de determinada iglesia de cierta ciudad por donde había estado predicando Pablo. Y él expresa, por ejemplo, que esa iglesia, él había traído a Cristo y por lo tanto Cristo era cabeza también de esa iglesia. Y lo vamos a ver a continuación. Me acordé de esto porque cuando nosotros venimos a una iglesia, que es una iglesia local, una iglesia pequeñita, pueden ser de 5 o 10 miembros o puede ser de 5.000 miembros, venimos a ser parte de ese cuerpo, ¿no? Y al ser parte de ese cuerpo, tenemos la comunión con la cabeza, que es Cristo. Entonces, no podemos nosotros menospreciar una iglesia, por más pequeñita que sea, por más local que sea, o incluso si es una iglesia más grande, que tiene algunas desventajas, que sea una mega iglesia, pero no podemos menospreciar ni nada por el estilo que afecte nuestra relación con esa iglesia, porque nosotros venimos a ser parte de la iglesia y por lo tanto venimos a ser parte del cuerpo que a la cabeza está Cristo. Entonces, aquí en segunda de Corintios 11:2 es donde dice Pablo este tema de que una iglesia local es también una iglesia, es un cuerpo y Cristo sigue estando a la cabeza, ¿no? Entonces, cuando nos toque a nosotros, por alguna razón, y esto es algo que he visto mucho y que alguna vez me ha pasado, cuando nos toca por alguna razón irnos de una iglesia, ya sea por viajes, porque hay que mudarse de ciudad, por cualquier razón o porque no estemos de acuerdo con algo, que no es lo ideal salirse de una iglesia solo por una diferencia de opiniones o por algo parecido. Más bien, cuando hay alguna diferencia de opiniones, lo ideal es que uno se ponga a orar para uno mismo ir aprendiendo e ir creciendo, aunque en esta iglesia no haya ese alimento que uno anhela. Porque finalmente quien nos enseña todas las cosas es el Espíritu Santo, quien nos ilumina es el Espíritu Santo,
pero si necesitamos nosotros un poco más de alimento, un poco más de claridad, un poco más de aprendizaje, nos toca pues a nosotros hacer esa parte, aprender por nuestra cuenta, buscar, estudiar, pedirle al Padre que nos enseñe de una forma más clara, pero no por eso, no por un desacuerdo, conviene irse de una iglesia porque hay en esta iglesia que ya ha sido constituida como cuerpo, hay una cabeza y estarse cambiando de iglesias sin un respeto, sin aclarar por qué me voy o sin despedirse de forma respetuosa o saliendo por la puerta grande, como se diría, es, es negativo para el bienestar espiritual de cada cristiano e incluso es una falta de respeto muy grande porque se trata de un cuerpo, por más iglesia pequeña que sea, se trata del cuerpo de Cristo. Entonces hay que tener siempre esa reverencia por cada iglesia que veamos, que reconozcamos como iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo y como parte de todo, pues el cuerpo universal de toda la iglesia en todo el mundo. Muy bien, cuando nosotros venimos a formar parte de la iglesia o nos convertimos en cristianos, tenemos una posición legal que nos da un estatus y ese estatus es que estamos en estrecha unión o en estrecha comunión con Cristo, porque estamos en el cuerpo que es de Cristo. Entonces, nosotros al tener esa posición legal ahora de ser hechos coherederos con Cristo, hemos quedado identificados también con Cristo en toda la obra que hizo Cristo. O sea, ante el Padre nosotros hemos estado crucificados juntamente con Cristo, hemos muerto con Cristo, hemos sido sepultados con Cristo, hemos sido resucitados por el Padre juntamente con Cristo y la ascensión a los cielos ya está pactada, ya está manifestada en Cristo y es lo que va a ocurrir en la venida de Cristo y en el reinado de Cristo también vamos a reinar y vamos a ser partícipes de su gloria. O sea, tenemos toda la herencia que Cristo tiene, la vamos a tener nosotros como iglesia. Ya pasó todo lo que ha pasado hasta aquí, la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, su ascenso a los cielos y nos falta vivir a nosotros su venida, su reinado y su gloria, que eso lo estudiaremos en detalle en el curso de escatología. Pero ese estatus ya lo tenemos, la palabra de Dios ya ha sido dada y nosotros, por la esperanza, por la fe en nuestro Dios, tenemos ya pactado eso, o sea, tenemos la seguridad y la convicción de que en la venida de Cristo seremos transformados y recibiremos toda la promesa que Dios nos ha dado en cuanto a reinado junto con Cristo, al estar junto con Él en su gloria y todo lo que se nos ha prometido en la misma palabra. Adicionalmente, el cristiano, usted y yo, tenemos a nuestro alcance el poder de la resurrección de Cristo, conforme a Filipenses 3:10, y es ese poder de resurrección que si nosotros estamos muertos cuando Cristo venga o si estamos vivos, seremos transformados, si estamos muertos, resucitaremos y seremos transformados también cuando el Señor venga. Y eso, como dije hace un momento, lo veremos ya en el curso de escatología. Entonces, hasta aquí estamos viendo la importancia de la presencia de Cristo, que Cristo es el centro de nuestras vidas. Y es importante tomar en cuenta esto. Puede ser un poco tedioso estudiar esta parte, un poco incluso aburrido estudiar este tema, pero es necesario cuando estudiamos, por ejemplo, soteriología, que es lo que vamos a ver ahora, el estudio de la salvación, y ya vamos con la idea de que Cristo es el centro, entonces
toda la salvación viene por Cristo y todo lo que vivimos es por Cristo. No es Cristo ni el inicio de la Biblia, porque al inicio se hablan de otros temas, o sea, no en toda la Biblia está manifestado Cristo, pero el centro de toda la Biblia es Cristo. Así que necesitamos tener esto claro para cuando estudiemos, por ejemplo, la hermenéutica, la escatología, la soteriología que vamos a ver ahora, o el siguiente sábado. Y asimismo, como en la presencia de Cristo en nuestras vidas, está la presencia del Espíritu Santo. Ahora, con respecto al Espíritu Santo, vamos a revisar que hay mucho que se ha dicho sobre el Espíritu Santo y a veces mucho de lo que se ha dicho del Espíritu Santo es incorrecto. Sobre todo acá en nuestros países de Sudamérica y Centroamérica, donde tenemos posiciones teológicas como las posiciones de estos grupos que son más carismáticos, donde se le da un lugar al Espíritu Santo que realmente no le corresponde tanto y se exagera mucho los temas con relación al Espíritu Santo. Y así como con el Padre y así como con el Hijo, el Espíritu Santo tiene su lugar, el Espíritu Santo está operando actualmente en la iglesia y en general todas las bendiciones que son manifiestas en nuestras vidas son hechas por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos lleva a actuar, nos lleva a ser como Dios quiere que vivamos, e incluso nuestras oraciones son corregidas por el Espíritu Santo intercede por nosotros, porque la Biblia dice que nosotros ni siquiera sabemos cómo orar correctamente, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Pero lo que dice la Biblia acerca del Espíritu Santo es lo que es el Espíritu Santo y no es más ni es menos. Entonces, cada vez que nos toque estudiar esta parte que se llama neumatología, se llama esta doctrina del Espíritu Santo, cada vez que nos toque estudiar temas sobre el Espíritu Santo, tenemos que buscar siempre la máxima seriedad y que todo lo que estemos aprendiendo, ya sea en libros, en predicaciones, en enseñanzas, que todo concuerde con lo que la Biblia dice y que todo sea muy claro, porque cuando empezamos a variar en el aprendizaje sobre el Espíritu Santo, ya nos vamos por otro lado y creemos que el Espíritu Santo puede hacer cosas que no son, que no realmente no dice la Biblia que eso hace el Espíritu Santo. Y me gustaría empezar mencionando algo que a mí siempre me dijeron, que si yo decía cualquier cosa o ponía en duda cualquier cosa sobre el Espíritu Santo, eso sería una blasfemia contra el Espíritu Santo y eso no tiene perdón ni aquí ni en el siglo venidero. Eso es algo que dijo Cristo, pero es algo que hacía dar mucho miedo, recuerdo cuando yo era más chico. Y este tema, por ejemplo, de la blasfemia contra el Espíritu Santo, no es exactamente dudar de lo que está haciendo el Espíritu Santo, porque finalmente todos tenemos dudas de las cosas extrañas que podemos ver, de los milagros. A todos nos pasa que alguna duda por ahí nace a veces, pero el oponerse al Espíritu Santo solamente se refiere, o el blasfemar contra el Espíritu Santo solamente se refiere a evitar la obra que el Espíritu Santo está haciendo, que es la de llevarnos ante Cristo al arrepentimiento, a la santificación, por la justificación y a todo ese proceso que el Espíritu Santo nos impulsa. Entonces, la verdadera blasfemia contra el Espíritu Santo es evitar ese proceso de salvación. El Espíritu Santo es quien opera para salvarnos y el Espíritu Santo es el que está actuando en todo momento, redarguyéndonos, haciéndonos sentir mal, contristándonos.
para que nosotros nos arrepintamos y estemos siempre esa misericordia de Dios. Entonces, si nosotros nos oponemos a ese trabajo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se ofende porque no hay una apertura hacia lo que Él está haciendo, y eso constituye la ofensa al Espíritu Santo, y quiere decir que el Espíritu Santo no actúa más en esa persona, y por lo tanto, si no hay salvación que es dirigida por el Espíritu Santo de forma operativa actualmente, si no hay esa salvación, obviamente esta persona no va a tener perdón y va a ser condenada. Entonces, aclarando esa parte, todo lo demás que nos parezca que viene por el Espíritu Santo, nosotros podemos revisarlo, podemos incluso dudar, pero aclarándolo por la Biblia, buscando en la Biblia qué es lo que es el Espíritu Santo, qué es lo que puede hacer el Espíritu Santo, para no dejarnos llevar por cosas que no están en la Biblia acerca del Espíritu Santo. Entonces, a continuación voy a mencionar que el Espíritu Santo es imprescindible, es necesario, es lo que siempre es la persona que siempre actúa para nuestro beneficio. eh, y esto se ve manifestado en que gracias al Espíritu Santo, a la obra del Espíritu Santo, tenemos nosotros milagros, tenemos nosotros prodigios, tenemos cosas que ya nos parecen comunes, pero provisión, por ejemplo, el hecho de que nosotros tengamos cada día alimento, y el hecho de que nosotros tengamos cada día o cada noche un lugar donde descansar, forma parte de la provisión de Dios operando por el Espíritu Santo, porque si no existiera el Espíritu Santo, si no existiera esa parte divina para bendecirnos, el enemigo fácilmente tendría la posibilidad de quitarnos absolutamente todo, como pasó con Job, por ejemplo. Entonces, es gracias a Dios y en la obra, en este trabajo operativo del Espíritu Santo, que nosotros tenemos aquello sobrenatural que a veces ya parece natural y parece común y corriente. Y una de las cosas de lo sobrenatural es la Biblia. No tendríamos nosotros las escrituras, porque como dice Pedro en 2 de Pedro 1:21, que los hombres que de parte de Dios hablaron fueron llevados por el Espíritu Santo. Y sabemos que toda escritura ha sido inspirada por Dios, Espíritu Santo. Así que es gracias al Espíritu Santo que tenemos estas sagradas escrituras que podemos estudiar y podemos aprender y además enseñar. No habría iglesia tampoco, porque la iglesia nace el día de Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo sobre quienes estaban en el aposento alto. Y además no habría una correcta salvación para nosotros, porque es el Espíritu Santo quien nos llama, quien nos hace dóciles, y con esa docilidad nosotros podemos aceptar más el llamado y el impulso que nos da el Espíritu Santo a venir ante Jesucristo y arrepentirnos, y para formar parte del cuerpo de Cristo. Asimismo, el Espíritu Santo es quien actuó sin medida en Jesucristo, y con nosotros, con los cristianos, actúa con cierta medida, ¿no? Con cada uno de los miembros. Y reparte además sus dones, el Espíritu Santo reparte sus dones como Él quiere. Entonces no tendríamos dones, yo no podría enseñarles nada a ustedes y ustedes no podrían aprender nada, porque no existiría, por ejemplo, el don del servicio, el don de la enseñanza, el don de la sabiduría, el don del conocimiento, porque no podríamos nosotros recepcionar esta palabra que viene por medio del Espíritu Santo. Tampoco sería posible la salvación personal, como ya dije, esta salvación que es impulsada por el Espíritu Santo. Tampoco habría un proceso de justificación ni de santificación, que como vimos en el curso anterior de ética,
nosotros estamos aquí en este proceso de santificación, siendo santificados y creciendo en la santidad. Y tampoco habría el proceso de glorificación. Romanos 8:11 dice que es por el Espíritu Santo que nosotros seremos glorificados en la venida de Cristo. Adicionalmente, para continuar hablando del Espíritu Santo, el Espíritu Santo actúa siempre junto con el Padre y con el Hijo. Por ejemplo, en Juan 5:15 al 18, Jesucristo explicó que el Espíritu Santo hace lo que sabe el Padre y lo que sabe el Hijo. Y todos juntos hacen lo que Dios quiere hacer. Entonces, eso que está programado por el Padre es llevado a cabo por el Hijo y aplicado por el Espíritu Santo de forma operativa en cada cristiano, en cada creyente. Entonces, esa aplicación que hace el Espíritu Santo, esa operatividad, ese trabajo que hace el Espíritu Santo, es lo que nos permite a nosotros ver o nos puede parecer que el Espíritu Santo es lo más importante en nuestras vidas. Y bueno, sí es muy importante, pero no podemos perder de vista tampoco que es Dios completo el que actúa en cada actividad que tenga el Espíritu Santo, es Dios entero, es toda su esencia actuando también, es el Padre mandando a que se haga su voluntad, es el Hijo desarrollando ahí esa obra y es el Espíritu Santo llevándolo a cabo de forma operativa y directa y aplicada en cada uno de nosotros. Ahora, con relación al Espíritu Santo hubo también muchas herejías, así como con relación a Cristo, y algunas de las herejías con respecto al Espíritu Santo, que también se dieron desde la época primitiva de la Iglesia. Ojalá podamos repasar en detalle esos temas en el curso de historia cristiana que estamos ya preparando también. Pero se han dicho muchas herejías también acerca del Espíritu Santo, como por ejemplo que el Espíritu Santo está por debajo del Padre y por debajo del Hijo y que no tiene una independencia. Se ha dicho también que el Espíritu Santo tiene, por ejemplo, bueno, además de un nivel inferior, que tiene la capacidad de revelar nuevas cosas. Por ejemplo, esa herejía que explicaba que el Espíritu Santo puede revelar nuevas palabras, viene desde más o menos los años 150 a 200 después de Cristo, o sea, en la iglesia primitiva. Se empezó a decir con esta herejía que el Espíritu Santo podía manifestarse en cada cristiano y mostrar una nueva palabra. O sea, aparte de lo que ya estaba en la Biblia, que el Espíritu Santo podía hablar cualquier otra palabra, cualquier otra revelación. Y eso es algo que ha quedado hasta nuestros días. Hay mucha gente pensando que Dios le puede dar una nueva revelación y aparte de lo que ya está escrito en la palabra. Hace pocos días me llegó una enseñanza de un apóstol de una iglesia que enseñaba que hay varias cosas que Dios nos ha dejado. Algunas son las palabras escritas, otras son unos secretos y otros son unos misterios. Entonces a mí me parecía muy extraño y me quedé viendo eso. Y enseñaba pues que la palabra escrita nos muestra todo lo que Dios quiere. Los secretos están dentro de la palabra escrita, dentro de la Biblia y que tenemos que buscarlos. Y los misterios son cosas ya fuera de todo eso y que son cosas que Dios las revela exclusivamente a algunas personas. Entonces, irse por ahí es irse por el lado de que el Espíritu Santo te va a mostrar algo nuevo, algo diferente. Y, y en realidad eso no dice la Biblia. La Biblia dice que
la revelación especial que debe estar en la Biblia ya se cerró. Eso es el canon bíblico, ese canon bíblico, esa revelación ya se cerró y solamente en lo que está en la Biblia, escrito en la palabra de Dios, es todo lo que nosotros tenemos como revelación especial, como la revelación exclusiva de la palabra de Dios. Ahora hay una iluminación que nos permite entender esa palabra, que eso viene por el Espíritu Santo, pero no significa que el Espíritu Santo te vaya a mostrar otras cosas. De hecho, Spurgeon decía que este predicador, que también se le llamó el príncipe de los predicadores, él decía que si una persona cree que el Espíritu Santo le está dando una nueva revelación, pero esta persona menosprecia las otras revelaciones que el Espíritu Santo le dio a otros pastores y a otros miembros del cuerpo de Cristo, entonces esta persona que cree que su revelación del Espíritu Santo es más importante que las otras revelaciones, esta persona está actuando como un miserable porque no le está dando la importancia a las revelaciones que el Espíritu Santo ya ha dado, sino que cree que su propia revelación es más importante. Y como es diferente a las otras revelaciones, va a establecer ahora una doctrina totalmente diferente. Y eso es lo que está pasando ahora en muchos lugares. Se piensa que hay una revelación especial aparte de lo que ya está en la Biblia y se establecen a partir de ahí sectas, grupos con doctrinas falsas y una serie de cosas que están muy equivocadas, que por lo menos no están de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y cuando ya empezamos a enseñar cosas que no tienen base bíblica, ya nos estamos saliendo por ahí de la línea doctrinal básica de la palabra. Podemos tener costumbres de acuerdo a los contextos diferentes, pero no podemos enseñar cosas que atenten directamente o que sean diferentes de lo que ya se ha enseñado en la palabra de Dios y de lo que se ha venido enseñando durante siglos en la iglesia de Cristo. Entonces, cuando hablamos cuando ya yo digo que se ha venido enseñando durante siglos, eh, podemos remontarnos a la época de la Reforma, por ejemplo, en que, en que estos maestros de la iglesia cristiana se rebelaron contra la iglesia católica, que era hasta ese momento la iglesia universal, y empezaron a enseñar que se estaba hablando mal, que no se estaba enseñando lo correcto, y ahora empezaron a estudiar ya con más conciencia la Biblia. Y allí es donde se le da al Espíritu Santo ese primer lugar de que el Espíritu Santo sea quien enseñe la Biblia, la palabra de Dios, a cada cristiano, a cada uno, de acuerdo a lo que cada uno puede interpretar y puede leer en su Biblia. Entonces, es gracias a que después de la Reforma y a todo lo que tanto Lutero como Calvino, con los errores que pudieron tener, con los inconvenientes que pudieron tener, porque también los tuvieron, pero empezaron ellos a darle esta prioridad a una enseñanza más correcta y más centrada en la Biblia, ¿no? Ahí sale una de las cinco solas, que es algo que vamos a ver en soteriología también, sola escritura, ¿no? Un solo Dios, una sola escritura, y cuando vemos que solamente hay una sola escritura que tiene toda la autoridad de parte de Dios, dejamos de lado absolutamente todo lo que diga un papa, lo que diga el magisterio de la iglesia, lo que diga un determinado profeta actual o una determinada profetisa actual, porque no hay nada que sea dicho que no haya estado ya escrito en la palabra. No hay nada verdadero que se diga actualmente que ya esté en la palabra y que concuerde con lo que dice la palabra. Aquí hay un par de preguntas. Dice, ¿cómo sabemos si son revelaciones de Dios? Y él también nos dice de los falsos profetas. Sí, hay un tema con la cuestión del ser profeta o de tener el don de profecía,
Y hay muchas discusiones, ¿no? Si una persona es profeta o no es profeta. Hay muchas discusiones con eso, de si hay todavía el don de profecía, de cómo se manifiesta, de si hay el ministerio de profeta. Particularmente yo no tengo pues una posición sobre si debe haber o no debe haber, porque yo creo que al final, cualquiera que sea el título, Dios, mientras tenga sobre nosotros la cobertura del Espíritu Santo, Dios va a seguir actuando. Entonces, al margen de los títulos. Pero sí tenemos que reconocer quiénes son los falsos profetas o quiénes son los falsos maestros, porque Pablo dijo que vendrían falsos maestros. Entonces, falsos maestros van a ser exclusivamente quienes digan cosas que no están en la Biblia, quienes digan cosas que no concuerdan con lo que dice la Biblia y quienes intenten adivinar el futuro y que no se cumpla, o que intenten profetizar algo para el futuro y que eso no se cumpla. Eso determina que esta persona es un falso profeta. Es un falso maestro si enseña algo que no está en la Biblia. Es un falso profeta si dice algo que se va a cumplir y eso no se cumple. Básicamente esa es la base para observar a los falsos profetas y a los falsos maestros. Lo siguiente que también nos permite ver si una persona es o falso profeta o falso maestro es que, bueno, oremos al Padre para que nos guíe, para que nos enseñe por el Espíritu Santo y nos permita discernir los espíritus. Esto también es importante, que haya un discernimiento de espíritus, que también es un don que se manifiesta. He sabido de casos de hermanos o hermanas, supe del caso de una hermana que tenía, por ejemplo, este don de discernimiento de espíritu y que era un elemento muy importante en la iglesia porque era una iglesia más o menos grande y que continuamente llegaban falsos maestros tratando de enseñar cosas y de meterse en la doctrina de esta iglesia. Y esta hermana, por ejemplo, que tenía este don de discernimiento de espíritu, podía discernir lo que estaba ocurriendo allí y le comunicaba al pastor, esto no está bien, el espíritu me está haciendo ver este tema, ¿no? Y revisaban en la palabra que decía la Biblia y oraban y bueno, pues era así. Y al cabo de un tiempo se entendía que esta persona, este falso maestro que había llegado, pues sí, no había estado haciendo nada bueno, ¿no? Y tenía muy mal testimonio en otros lugares y por ahí salían algunos escándalos y etcétera. Ese ya es un nivel un tanto más avanzado que también tenemos que procurar. De hecho, nosotros como cristianos tenemos que procurar la mayoría de los dones en general. Pablo dice que procuren profetizar, porque no solamente procuren hablar en lengua, no solamente aspiren al don de hablar en lenguas, que eso pasa también, ese es un don que no significa que haya cesado o que ya no se vea, se puede ver y puede existir ese don en nuestras iglesias, pero Pablo dice, aspiren al don que es más importante, que es el don de profetizar, por ejemplo. Y profetizar en ese sentido es en hablar la palabra, decir la palabra, pero no decir algo nuestro, algo que pensemos nosotros o queriendo adivinar el futuro, queriendo que pase algo, sino reduciéndonos a mostrar la palabra, lo que Dios ya nos ha enseñado. Ahora, ya cuando hay este don de profecía, esta persona por el Espíritu Santo, este profeta o esta persona, este cristiano que tiene el don de profecía, lo que va a saber es cuál es la palabra que necesita tal persona o cuál es la palabra que necesita tal hermano para ser animado, para ser fortalecido, para que crezca. Y así es como se manifiesta pues el don de profecía, más que un deseo de querer adivinar el futuro, de querer hacer cosas extravagantes o extrañas. Ya cuando hay algún hermano o algún maestro que quiere hacer cosas extrañas como adivinar el futuro, como adivinar que cuándo va a venir Cristo, o adivinar o querer poner fechas o querer hacer shows un tanto extraños, ¿no? Que no es lo normal, ya por ahí tenemos ya que ir dudando un poco, ¿no? De qué es lo que quiere hacer ese hermano.
por más título que tenga, ¿no? Por más director grande de instituciones, de lo que sea. Si ya está queriendo hacer shows o cosas ahí un poco extrañas, ya hay que empezar a analizar eso que está haciendo. Y más si por ahí en algún momento dice cosas que no están en la Biblia o que son antibíblicas totalmente, eso ya nos daría una pista de que por lo menos no es tan verdadero, ¿no? No es tan veraz. Y ya si se opone a la palabra, si dice una palabra abiertamente antibíblica, que la Biblia dice lo contrario a lo que este profeta o este maestro está enseñando, entonces ahí ya pues tenemos que tener claro que no es un maestro o un profeta de parte de Dios. Y de hecho el Antiguo Testamento lo dice, me parece que es en Deuteronomio, que dice que si un profeta profetiza algo en el sentido de hablar del futuro y eso no se cumple cabalmente, totalmente, ese profeta no vino de Dios y por lo tanto en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto debía morir ese profeta, ¿no? Y por ahí hay quienes dicen, no, pero como, por ejemplo, Jonás fue a Nínive y Nínive no fue destruida porque se arrepintieron, pero la verdad es que Nínive sí fue destruida después, ¿no? Nínive, fue cumplida en Nínive la profecía de Jonás, porque después se fueron otra vez al mundo los de Nínive, ¿no? O sea, la palabra de un profeta, si viene de Dios, finalmente siempre se va a cumplir. Hay otra pregunta, ¿cómo entendemos que Jesús murió realmente? Se oye decir que si murió no sería Dios y si Jesús murió también lo hizo el Padre y el Espíritu Santo o se separaron. Sí, de hecho, sobre este tema hubo una herejía también importante que la vamos a estudiar ojalá en historia o igual en soteriología. Hubo una herejía que decía que me parece que es la herejía del arrianismo está relacionada y por ahí hay otra herejía más, que limitan, o el apolinarismo, me parece, no recuerdo ahora con exactitud, pero limitan a esa unión hipostática. Unión hipostática es la unión que hay entre la naturaleza de Cristo, la naturaleza divina como Dios y la naturaleza humana como hombre. Él fue el hombre perfecto y él siguió siendo Dios. Em, cuando Jesús muere, entonces hay siempre surge esa pregunta de quién muere. ¿Murió el hombre? ¿Murió Dios? Y bueno, Dios definitivamente no muere porque no estaba manifestándose allí en la cruz como Dios, no estaba manifestándose como un acto de Dios en sí, sino quien muere es el hombre y la obra que hace Jesucristo al morir allí es para volver a todo lo que era en ese tiempo el Hades o a todo lo que constituía antes de su muerte el paraíso que había sido a donde a donde Jesús tenía que llegar para levantar junto con él a los santos que habían existido antes de él. Y es un tema que lo vamos a revisar en detalle en historia, no creo, quizá más adelante lo veamos en hermenéutica, pero se va a ser necesario hablar de la unión hipostática, de cómo es que actúa la unión de las dos naturalezas de Cristo. Yo creo que en soteriología lo podemos ver con más detalle, pero Dios no, o sea, no es una muerte allí de una muerte divina, porque Dios no puede morir. Definitivamente es la naturaleza humana que es llevada a la cruz. Por eso se habla de muerte de cruz, porque era una muerte en la que se llevaba a toda la humanidad encima de Cristo como hombre. Entonces tenía que ser toda esa humanidad llevada a la cruz y morir como hombre. Y ese es
esa es la cuestión allí en la cruz, que Cristo muere como hombre y lleva todos nuestros pecados como hombre. Y toda la vida de Cristo aquí en la tierra y todas las tentaciones y todos los sufrimientos que pasó fue como hombre. Porque sí, lo vamos a ver en soteriología, porque ahí hablamos específicamente de toda la obra de Cristo para salvarnos. Entonces, Cristo hace este trabajo de, como hombre, actuar a lo largo de toda su vida. Tenía, sí, algunas cosas que por su naturaleza divina él no podía hacer. Por ejemplo, él no tenía en su esencia la necesidad de pecar, ni iba a pecar porque él no tenía concupiscencia por su naturaleza divina y por ser el hombre perfecto. Pero sí iba a ser tentado en todo como hombre y sí iba a tener la necesidad como hombre de estar totalmente conectado con Dios en oración. Por eso es que Jesús estaba orando en todo tiempo, él buscaba siempre un momento para orar, porque como hombre, y de hecho su vida aquí fue vida totalmente de hombre, necesitaba como hombre estar conectado directamente con su Padre, con el Padre nuestro, el Padre de todos los cristianos, Dios Padre, para mantenerse en esa santidad, en esa preservación. Así que esa muerte definitivamente fue la muerte como hombre, la muerte que llevó a toda la humanidad en él. Muy bien, gracias por las preguntas. Muy bien, queridos hermanos, si no hubiera una pregunta más, la teología básica normalmente es una parte de la teología sistemática. Y la teología sistemática es algo que realmente se estudia en muchas más clases, pero he querido hacer aquí nada más una parte de repaso simple, sencillo, para que con estas ideas que ya hemos aprendido a lo largo de estas 4 clases que hemos llevado de teología básica general, ya podemos introducirnos en soteriología, que es un tema que a mí me encanta, en ya más adelante hermenéutica, escatología, porque ya tenemos claro que Cristo es el centro, tenemos claro la doctrina de la Trinidad, el misterio de la Trinidad, la acción, todo el trabajo de Cristo para la iglesia y el trabajo operativo del Espíritu Santo también. Y con esto ya vamos a tener una claridad sobre lo demás que vamos a seguir estudiando. Así que, bueno, yo les agradezco la persistencia igual, oro siempre a Dios para que los bendiga y les dé la sabiduría para seguir adelante, para que además puedan replicar estas enseñanzas. Si no hubiera alguna pregunta más sobre este tema o algún tema que por ahí se acuerden y les haya quedado un poco incompleto, lo podemos revisar. Igual saben que pueden escribir siempre por WhatsApp y si tienen alguna necesidad en algún momento, igual pueden solicitar el apoyo y por aquí estamos para ayudarles en lo que no sea posible. Por ahora me despido, hermanos. Les agradezco mucho una vez más. Que el Señor los bendiga mucho y mañana domingo temprano a sus iglesias. No dejen de congregar. Amén. Muchas gracias. Muchas bendiciones para todos. Amén. Dios le bendiga a todos también. Amén. Bendiciones. Carmen Serafín.